Bienvenidos. Hay una pregunta que flota en el aire cada vez que terminamos de ver una serie como Mr. Robot o leemos en las noticias sobre un ciberataque masivo. Siempre pasa. Siempre. La pregunta es, ¿y si quisiera hacer eso? ¿Cómo se empieza en el mundo de la ciberseguridad desde cero? Porque, claro, Hollywood nos vende la fantasía del genio solitario que tumba un sistema financiero en 30 segundos, pero la realidad La realidad es otra cosa. es mucho más compleja, y ese primer paso, el por dónde empiezo, puede ser un muro. Precisamente para derribar ese muro, hoy vamos a analizar a fondo una hoja de ruta muy completa. Hemos extraído los puntos clave de una guía del canal de YouTube de Álvaro Chirou, pensada para cualquiera que quiera iniciarse en este campo en 2025. Una guía súper completa, la verdad. Sí, nuestra misión es transformar esa curiosidad, a veces un poco intimidada por la ficción, en un plan de acción claro, realista y, sobre todo, factible. Totalmente. Y para poner los pies en la tierra, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? A ver, en esencia, es el conjunto de prácticas para proteger sistemas, datos. Lo que todos imaginamos, más o menos. Sí, pero me gusta mucho una analogía que usa Chirú en su guía, la de una ciudad digital. Nuestra vida entera transcurre en esa ciudad y la ciberseguridad es la disciplina que se encarga de todo. Desde diseñar los edificios para que sean seguros, que serían los arquitectos, Vale. hasta patrullar las calles, como la policía, e incluso investigar crímenes cuando ya han ocurrido, como si fueran detectives. O sea, que un profesional de la ciberseguridad no es un solo rol, sino que puede llevar varias de esas gorras a la vez. Exacto. Y en esa ciudad, como en un buen juego de estrategia, hay dos equipos principales que son las caras de la misma moneda. Tienes al equipo defensivo, el Blue Team. Los guardianes. Eso es, los que construyen los muros y vigilan las cámaras. Y luego tienes al equipo ofensivo, el Red Team, que actúan como ladrones autorizados. Me gusta ese concepto. Sí. Intentan colarse en los edificios para encontrar las grietas antes de que lo hagan los criminales de verdad. Ambos son vitales para que la ciudad sea segura. Me gusta esa imagen de los dos equipos. Antes de empezar a construir en esa ciudad, me imagino que hay que despejar el terreno de ideas preconcebidas. Mucha gente, y me incluyo, piensa que para esto hay que ser casi un prodigio de las matemáticas o un programador experto desde la cuna. ¿Son estos los grandes fantasmas? Son los dos mitos principales y la guía de Álvaro Chirúa es muy contundente al desmontarlos. El primero, el de las matemáticas. A ver, no es un requisito indispensable. No, seguro. Para nada. Ayudan, claro, en campos muy específicos como la criptografía, pero para la gran mayoría de roles lo que de verdad se necesita es paciencia, una lógica para resolver problemas y, por encima de todo, una curiosidad casi infantil por saber cómo funcionan las cosas por dentro. Entiendo. Entonces es más un tema de mentalidad que de aptitud matemática innata. ¿Y qué hay de la programación? Pues es el segundo gran mito. Saber programar es una ventaja enorme, es un superpoder, pero no es una barrera de entrada. Ah, vale. Hay muchos roles, sobre todo en el lado defensivo o de análisis, donde no necesitas escribir código a diario. Lo importante es entender la lógica de la programación, cómo piensan las máquinas. ¿Sabes? Es una habilidad que se puede ir adquiriendo por el camino, pero no tienes que ser un experto en Python el primer día para empezar a aprender sobre redes. Entonces, si derribamos esos mitos, nos encontramos con un lienzo en blanco. La guía de Chirou usa una analogía que me parece brillante. Es como estar delante del mapa de un videojuego de rol. Es buenísima. Tienes un mundo enorme, con distintas clases de personaje, caminos, y si te quedas mirando el mapa sin decidirte, no sales del pueblo inicial. ¿Cuál sería esa primera ruta, la misión principal para el novato? Pues la guía propone una ruta base muy lógica, en 3 grandes etapas. La primera es la más importante, aprender los fundamentos. La base. La base de todo. No puedes proteger una casa si no sabes qué es una viga, una tubería o un circuito eléctrico. En ciberseguridad es igual. Es crucial entender cómo funciona Internet. Y aquí entran conceptos que a veces suenan, abstractos, como el modelo OSI, los protocolos TCP/IP o el DNS. Para que no suene a chino, podríamos ponerles un ejemplo. Claro. Pensemos en el envío de una carta.
El modelo OSI serían las normas de correos, cómo se clasifica, por qué ciudades pasa. La logística interna. Exacto. Los protocolos TCP/IP serían el sobre y el sello, el paquete que contiene la información y garantiza que llegue. Y el DNS es como la guía telefónica o el GPS. Traduce un nombre que entendemos, como google.com, a una dirección numérica, una IP, que es la que entienden las máquinas. Ah, entiendo. Sin entender esa fontanería de Internet, cualquier herramienta que uses es simple magia negra. No sabes lo que haces. Vale, esa analogía lo deja mucho más claro. Fontanería digital. ¿Cuál sería el segundo paso de esa misión principal? Una vez entiendes la teoría, necesitas las herramientas. Y el segundo paso es elegir tu sistema operativo. Y como dice la guía, enamorarte de Linux. Enamorarse. Fuerte. Sí. La inmensa mayoría de las herramientas profesionales de ciberseguridad están hechas para funcionar en este entorno. Es como el taller de un mecánico. Abierto, lleno de herramientas a la vista, totalmente modificable. A diferencia de Windows o MacOS. Claro, que son más como un coche de lujo. Muy bonito, muy funcional, pero con el capó sellado. Para empezar, se puede usar una versión amigable como Ubuntu y luego saltar a distribuciones especializadas como Kali Linux, que es la navaja suiza del hacker ético. Y el tercer paso, que me parece el más interesante, es el de adoptar hábitos de estudio hacker. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que esto no se aprende como en la universidad, memorizando libros para un examen. Se aprende haciendo, rompiendo cosas en un entorno seguro y luego aprendiendo a arreglarlas. Aprendizaje activo. Totalmente. Por eso la guía de Álvaro Quirou insiste tanto en la práctica diaria, aunque sea media hora, en plataformas como TryHackMe o Hack the Box. Son gimnasios virtuales donde puedes poner a prueba tus conocimientos. Entonces, el gran mensaje aquí no es tanto la lista de tareas, sino el cambio de mentalidad. No se trata de estudiar para un examen, sino de adoptar un estilo de vida de curiosidad constante. Exacto. Es pasar de ser un consumidor pasivo de tecnología a un explorador activo que se pregunta, ¿y qué pasa si toco aquí? Has dado en el clavo. Esa es la esencia del hábito hacker. Hablando de esa práctica constante, sé que en la guía de Quirou hay una historia que lo ilustra a la perfección, la de un tal Lucas. Creo que pone cara y ojos a todo esto que estamos hablando. Es un caso real, ¿eh? Y es muy inspirador. Lucas era un chico de 19 años que partía de cero. Cero conocimientos de reles, cero de Linux. De cero. Cero. Cero absoluto. Vio un vídeo sobre hacking ético y le picó la curiosidad. Se propuso una meta muy simple, dedicar 1 hora al día sin excusas a la plataforma TryHackMe. Al principio, como es normal, la frustración era enorme. Me lo imagino. No entendía la mitad de los conceptos, pero en lugar de abandonar, se centró en entender por qué fallaba. La persistencia es la clave, imagino. Totalmente. Poco a poco, lo que eran conceptos abstractos empezaron a tener sentido. Entendió que era un escaneo de puertos, aprendió las bases de Python y finalmente se atrevió a montar su propio laboratorio en casa. 2 años después de esa decisión, de esa simple hora diaria. 2 años. 2 años después, Lucas consiguió su primer trabajo como analista de ciberseguridad junior. La moraleja que subraya la fuente es potentísima. No necesitas ser un experto para empezar, necesitas empezar para algún día llegar a ser un experto. Esa historia es la prueba de que se puede, pero me imagino a alguien en casa diciendo, genial, ¿y por dónde empiezo a montar ese laboratorio sin acabar en una lista del FBI por error? ¿Cómo se crea ese gimnasio casero de forma segura? Es más sencillo de lo que parece, y es la base de la práctica ética. Lo principal es un ordenador con una memoria decente, al menos 8 GB de RAM. Idealmente más. Idealmente 16, para ir holgado, sí. Luego, necesitas un software de virtualización, un programa como VirtualBox o VMware, que son gratuitos. Piensa en ellos como un teatro dentro de tu ordenador donde puedes crear escenarios virtuales. Vale. Dentro de ese teatro montas 2 máquinas virtuales. La primera, tu máquina atacante, con Kali Linux, que, como decíamos, es la navaja suiza. La segunda es tu víctima, una máquina deliberadamente vulnerable como Metasploitable 2. ¿Qué está hecha para que la ataques? Justo. Está diseñada con agujeros de seguridad para que aprendas a encontrarlos. Todo este ecosistema está aislado de Internet y de tu propio ordenador, así que puedes lanzar ataques de forma 100% segura y legal. ¿Es tu propio sandbox? Suena potente, pero también suena a algo que montas con mucha ilusión y a las 3 semanas está cogiendo polvo digital.
Me imagino que la mayor barrera no es la técnica, sino la mental. ¿Qué dice la guía de Chirov sobre cómo combatir esa frustración? Este es un punto crítico porque la frustración es el principal motivo de abandono. Y la guía ofrece varias estrategias muy prácticas. La primera es la organización. Es infinitamente mejor 1 hora al día que un atracón de 8 horas el sábado. El hábito. La constancia crea el hábito. La segunda es tomar notas, pero con un truco. Escribirlas como si se las tuvieras que explicar a tu yo del pasado. Eso te obliga a sintetizar y a entender de verdad. La tercera, y fundamental, es la comunidad. Estudiar solo es muy duro. Unirse a grupos de Discord o Telegram sobre ciberseguridad te permite preguntar dudas, compartir pequeños logros. Y ver que no eres el único que sufre. Exacto. Y por último, una técnica de productividad que recomienda, el método Pomodoro. Trabajar 25 minutos con concentración máxima y descansar 5. Ayuda a mantener la energía mental en esta maratón. Vale, has superado la frustración, prácticas a diario, pero todo eso ocurre en tu habitación. ¿Cómo haces para que una empresa se entere de que existes y te tome en serio si no tienes experiencia profesional? ¿Ya? Tu trabajo es tu currículum. Demostrar lo que sabes hacer. Eso es. Este portfolio es una colección de pruebas de tus habilidades. Puede incluir informes detallados, llamados write-ups, sobre cómo resolviste una máquina en Hack the Box. Puede ser un blog donde expliques conceptos, un perfil de GitHub con pequeños scripts que hayas programado. Supongo que a mucha gente le dará vergüenza mostrar sus primeros trabajos, que seguramente serán imperfectos. Es un miedo común, pero la guía insiste en lo contrario. A las empresas, sobre todo para puestos junior, les fascina ver la curva de aprendizaje. Ah, mira. Un portfolio que muestra cómo has progresado, cómo has aprendido de tus errores y la pasión que le pones, a menudo es más valioso que un currículum perfecto pero vacío. Muestra potencial, no solo conocimiento. Entiendo. Y en ese camino de aprendizaje supongo que hay trampas clásicas en las que cae todo el mundo. ¿Cuáles son las banderas rojas que Álvaro Chirov señala en su guía? Menciona 4 errores capitales. El primero es querer aprenderlo todo a la vez. La ciberseguridad es un océano, y si intentas nadar en todas direcciones, te ahogas. Hay que elegir un rumbo. Totalmente. Ve por partes. Sumérgete en redes. Cuando te sientas cómodo, pasa a Linux. El segundo error es la obsesión por las herramientas mágicas, buscando el programa que hackea todo. Claro, el clásico error de creer que por tener el martillo de Thor, ya eres Thor. Exactamente. Usar una herramienta sin entender sus fundamentos te convierte, en palabras de la guía, en un script kiddie, un aficionado, no en un profesional. Vale. El tercer error es frustrarse por no entenderlo todo al principio. Hay que aceptar que esto es una maratón. Y el cuarto, el más grave, es la falta de práctica. Puedes ver 1000 horas de vídeo, pero el conocimiento solo se ancla cuando te pones manos a la obra. Una vez que se tiene esa base sólida y se evitan los errores, el mapa del videojuego del que hablábamos empieza a abrirse con distintas especializaciones, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? La guía describe varias rutas principales. La más famosa es la del hacking ético o pentesting, que es ser del Red Team, buscar vulnerabilidades. Luego está la ruta de la defensa, el Blue Team, enfocada a monitorizar sistemas. Los guardianes, otra vez. Eso es. Otra muy interesante es el análisis forense digital, que es ser el detective que llega a la escena del crimen digital para reconstruir lo que ha pasado. Y una con una demanda brutal ahora mismo es la seguridad en la nube. Claro, con todo en AWS, Azure. Justo, proteger esas infraestructuras es clave. Y aquí llega el tema del millón. Los títulos. ¿Realmente pesan tanto las certificaciones o son solo papel para adornar el LinkedIn? A ver, la visión de la fuente es muy pragmática. No son obligatorias, pero son un acelerador. Abren puertas, te ayudan a pasar el primer filtro de recursos humanos. Son una forma de estandarizar el conocimiento. Exacto. La guía menciona algunas por niveles. Para empezar, una como la de Google Cybersecurity puede estar bien. Para un nivel más avanzado, la OSCP es casi un estándar de oro en el sector ofensivo. He oído que la OSCP es famosa por su examen práctico de 24 horas, que es brutal. ¿Es esa la razón por la que tiene tanto prestigio? Has dado en el clavo. Es tan respetada porque no es solo teoría. Demuestra que realmente sabes tocar teclado bajo presión. Pero la idea principal que repite la guía es clara. Es mejor tener una certificación y muchísima práctica demostrable
que 10 certificados y 0 experiencia real. El papel valida, pero la práctica demuestra. Ahí está. Hay un tema que hemos ido rozando pero que la guía de Álvaro Chirou pone en el centro de todo. La ética. No es solo saber cómo hacerlo, sino saber qué no se debe hacer. Es que es el pilar que lo sostiene todo. El conocimiento en ciberseguridad es poder y conlleva una responsabilidad enorme. Claro. Tienes la capacidad de acceder a sistemas muy sensibles. Por eso, la guía es tajante. La regla de oro, inquebrantable, es: nunca, bajo ninguna circunstancia, ataques o escanees un sistema para el que no tienes un permiso explícito por escrito. Ni por curiosidad. Jamás. Toda la práctica, toda la experimentación debe hacerse en tus laboratorios controlados. Usar estas habilidades para proteger es una carrera. Usarlas para dañar es un delito. No hay más. Un punto que no admite debate. Y con todo esto en la mochila, la práctica, el portfolio, la ética, llegamos a la pregunta final. ¿Cómo se consigue ese ansiado primer trabajo? La guía ofrece un abanico de estrategias muy realistas. Una vía muy habitual es no apuntar directamente a un puesto de hacker, sino empezar en roles de soporte técnico o helpdesk. Para coger tablas. Sí, ahí aprendes sobre redes, sistemas, es un trampolín perfecto. Otra es, por supuesto, aplicar a puestos junior de analista de seguridad. Y para ello es clave tener ese portfolio activo, un GitHub. Que se vea que te mueves. Exacto. Además, recomienda encarecidamente participar en competiciones Capture the Flag o CTFs. Son como unas olimpiadas de hacking, una forma espectacular de aprender y ganar visibilidad. Y por último, pero no menos importante, el networking. La red de contactos. Crear una red en LinkedIn, estar activo en comunidades de Discord. No se trata de pedir trabajo, sino de compartir conocimiento. Las oportunidades a menudo surgen de conversaciones. Entonces, si tuviéramos que destilar una idea central de todo el material de Álvaro Chirou, sería que el obstáculo más grande es la inercia del principio, ¿no? No se trata de esperar a saberlo todo. La clave es dar el primer paso hoy. Exacto. Se refuerza la idea de que la ciberseguridad es más que una profesión, es una forma de pensar, una mentalidad de curiosidad perpetua, de no aceptar un funciona porque sí, sino de querer desmontar la caja para ver el mecanismo. Entender para proteger. Justo. Y para terminar, la guía cierra con una reflexión que nos parece un punto de partida perfecto para quien nos escucha. Nos enseña los pasos para hackear sistemas, pero el consejo final es hackear la propia mente para vencer los propios miedos. Muy bueno. Así que lanzamos esta pregunta al aire. Si pensáramos en nuestro propio sistema operativo personal, ¿cuál sería esa primera vulnerabilidad, ese miedo, esa duda, esa pereza que necesitaríamos parchear para poder empezar de verdad este viaje de aprendizaje?